Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Estaremos meditando o continuando nuestra lectura en el Sermón del Monte, en el Monte de las Bienaventuranzas, en el capítulo 5. Hemos visto cómo en el capítulo 4 las multitudes que venían desde Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, seguían a Jesús. Y según el relato del capítulo 5, Jesús aprovechó al ver esta multitud que se acercaba a él y comenzó a enseñarles, a instruirles. Entonces dice Mateo capítulo 5 de la siguiente manera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Este texto muestra dos características sencillas. La primera, los rabinos, los maestros judíos, tenían por costumbre enseñar sentados. Lo normal, lo correcto era esto. Normalmente ellos se sentaban porque esa era la manera de enseñar en el tiempo. Nosotros, en lo particular, lo hacemos de pie, pero los judíos lo hacen sentados. De ahí la expresión que se sientan en, en la cátedra de Moisés, porque en las sinagogas había un asiento que se llamaba la cátedra de Moisés, o el asiento de Moisés, o la lección de Moisés. De esta manera, cada día que ellos enseñaban, lo hacían sentados. Luego dice el texto que vinieron a él sus discípulos. Probablemente, probablemente no estaban todos todavía. Todavía no había llamado a todos sus discípulos, estaba en ese proceso. Otros consideran que cuando dice discípulos, se lo dijo totalmente a la multitud. Leyendo el versículo 2 dice, y abriendo su boca, le enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La expresión bienaventurados no es simplemente una bonanza, algo simplemente que bueno. No, la expresión bienaventurados implicaba una mayor bendición. Implicaba que esta persona o personas tendrían una amplia bendición, una extensa bendición que el Señor había permitido a través de llenarle de sabiduría, inteligencia, provecho, gozo. Era un gozo amplio, muy amplio, una seguridad total. Y el texto habla que bienaventurados los pobres en espíritu. Pero ¿qué significa esta expresión pobres de espíritu? Jesús está haciendo referencia a Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Repito, Isaías capítulo 66, versículo 2. Y el texto dice así, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Nuevamente, Jesús está diciendo que los pobres de espíritu, los pobres, los humildes de espíritu, son aquellos que no son altivos, sino aquellos que han decidido aprender. Un pobre de espíritu es aquel que permite que el Señor trabaje en su alma. Un pobre de espíritu es aquel, dice, que también lleva humildad en su corazón.
Jesús dice que la mano del Señor hizo todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, ¿qué está diciendo entonces? Está diciendo que Dios mira el corazón sencillo, humilde, las personas que temen a Dios, que su manera de ser muestra que hay esa sencillez espiritual ante la palabra y que temen al Señor. Y estas personas, dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, Mateo utiliza la expresión reino de los cielos. Como le había dicho anteriormente, los judíos trataban de no pronunciar el nombre de Dios ni algo parecido al nombre de Dios por ser tan santo. Entonces utilizaban, en vez de decir el reino de Dios, utilizaban reino de los cielos. Este cuidado lo tiene Mateo, como lo habíamos dicho, porque él escribe a judíos. Ahora, me interesa explicar algo de Isaías 65:2, porque más adelante nos vamos a encontrar con ello. Mi mano hizo todas estas cosas. La expresión mano que está aquí es yod, una palabra en hebreo llamada yod, que también hace significante con una de las letras hebreas, la más pequeña, que más adelante va a mostrarse en una de las expresiones de Jesús en este mismo sermón. Mi mano hizo todas estas cosas, dice Dios. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos que Él es Dios y nosotros hombres, que Él es poderosísimo y nosotros no. Y eso traerá, dice, bienaventuranza, algo todavía más allá que el gozo a todo hombre. Luego dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra vez está utilizando Isaías capítulo 61, versículo 2. Y dice el texto en Isaías, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué está diciendo Dios a través de Jesús? Bienaventurados los que han sufrido, según este texto, porque ellos recibirán consolación. Pero algo interesante es que lo que está diciendo Jesús es que van a recibir juicio aquellos que le hicieron daño. Bienaventurado cuando usted puso la otra mejilla, eso significa cuando bienaventurado aquel que no pudo defenderse, aquel que sufrió por algo que le dañó, dice, no se preocupe, Dios tiene en su mano la venganza. Por eso dice el Señor que no nos venguemos nosotros, sino que Él dará el pago a cada quien. Bienaventurados, por tanto, los que lloran, porque recibirán su consolación, serán consolados, recibirán bendición. También hay otra interpretación de este texto con respecto a los que sufren en este mundo y que en el momento en que lleguen al lugar de reposo, ahí serán consolados. Parecido a lo que dice Lucas sobre Lázaro, que Lázaro recibía sus males en esta tierra, pero ahora aquí es consolado. Jesús está comenzando un decálogo de varias bienaventuranzas. Al final diremos cuántas.
porque en el lugar donde Jesús estaba, Jesús se había ubicado en un monte que podía verse el mar, que podía verse la multitud. En ese monte pusieron aproximadamente en el año 300 después de Cristo, pusieron ciertas cosas que permitían reconocer los lugares donde Jesús había estado. Según la historia, la mamá de Constantino vino aproximadamente en el año 315 y en una misión de encontrar los lugares donde Jesús estuvo, su lugar de nacimiento, su lugar de haber predicado, y en este momento en el lugar de Monte de la Bienaventuranza, donde dijo esa gran predica, se le pidió que estableciese una iglesia, y ella andaba estableciendo iglesias o edificios, más para ser más específicos, edificios en el lugar donde fueron los eventos. Hoy en día hay un edificio, una iglesia, que está ahí para recordar que en ese lugar fueron las bienaventuranzas. Y cada lado de la iglesia recuerda el número de bienaventuranzas que Jesús dijo. Sigue diciendo el texto: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, versículo 11. Jesús está lógicamente citando las escrituras, pero la está aplicando al presente. ¿Cómo es esto? Está aplicando el cumplimiento de estas escrituras. Salmos capítulo 37, versículo 11, dice el texto: pero los mansos heredarán la tierra y, y se recrearán con abundancia de paz. Una vez más, Jesús utiliza un texto del Antiguo Testamento para hablar de una bendición. Hay un movimiento religioso que utiliza este texto para enseñar que Jesús estaba diciendo que nos gozaremos en esta tierra física. Y realmente no es así. El contexto muestra que Jesús está hablando de las bienaventuranzas espirituales que tendrá como bendición el reino. Viene hablando del reino de los cielos, eso es su iglesia. Viene hablando de la bendición que tendrán en consolación. Todo esto está hablando de este lugar, la iglesia. Será un lugar de consolación, será un lugar de bienaventuranza, será un lugar de bendición. Y ahora dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, está hablando en futuro, la tierra por heredad. La herencia que debían de recibir los judíos en el Antiguo Testamento, la recibieron, Canaán. Eso se cumplió. Dios les dijo que recibirían esa tierra y la recibieron. Ahora Jesús le está diciendo a esta multitud de judíos y gentiles que si son mansos y humildes de corazón, como es Él, recibirán la tierra por heredad. Jesús ya le había dicho, Jesús le iba a decir luego nuevamente que llevaran su yugo, que es que soy manso y humilde, y recibirían paz a sus almas. Esto mismo es lo que Jesús le está expresando. Es importante referirnos a algo importante sobre las bienaventuranzas. Según algunos eruditos, Jesús dio esta lección varias veces. En este texto está el monte de la bienaventuranza, está la prédica del sermón del monte. En Lucas encontramos el sermón de la llanura. La mayoría coinciden que son dos prédicas diferentes, en dos lugares diferentes.
Y eso se debe a que Jesús repetía sus lecciones en diferentes lugares. Y aquí nos está diciendo entonces, en su lección, que los mansos, los humildes, los que sufren, tendrán una herencia eterna. Continúa el texto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Isaías capítulo 55, 1 al 2 será nuestro texto. Isaías 55, 1 al 2. Veamos el texto, Isaías 55, 1 al 2. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Creo que me equivoqué de texto. Isaías 55, 1 al 2. Ah, no, ese es correcto. Creo que no es este el texto. Lo terminaré de leer. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se sacia? Oídme atentamente y comed el bien y deleitad a vuestra alma con grosura. Bien. Dice el texto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús está hablando una vez más sobre la necesidad que tiene cada uno de nosotros que se nos haga justicia. Y dice el Señor que nos acerquemos a Él. Este texto es importante porque hace referencia inclusive a la oración. Jesús luego nuevamente enseñará sobre una mujer viuda, la cual se dirigía a un juez injusto que ni temía a Dios ni temía a hombre, pero aún así éste le hizo justicia al tanto pedirle la insistencia de ella. Jesús dice que bienaventurado, gozoso, alegres, es una expresión muy grande. Los que tienen hambre y sed de justicia por alguna injusticia recibida, porque ellos serán saciados, porque ellos recibirán la saciedad del Señor. Esto es importante, porque muchas personas piensan que Dios no responderá. Y Dios va a responder en su tiempo, responderá en su justicia, responderá al justo con lo que ha pedido, conforme a su voluntad. Y esto será importante porque muchas personas han perdido la esperanza, pero Dios quiere que usted y yo nos mantengamos en oración. Y de esta manera recibiremos justicia por el mal que hemos recibido. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una vez más, Dios aclara muy sencillamente que aquellos que tengamos misericordia, también recibiremos misericordia. La salvación no es nuestra, es gratuita, vino de Dios. Y ahora Dios quiere que nosotros también la compartamos. Dice un texto: de gracia recibisteis, de gracia daráis. Eso quiere decir que todos nosotros, de la misma manera que hemos sido bendecidos con la misericordia de Dios, también nosotros debemos de ser misericordiosos. Luego Jesús estará contando una parábola diciendo que un hombre rico y un hombre rico perdonó una deuda a uno, pero este no quiso perdonar la deuda a su compañero, a su prójimo, con un saldo mucho menor, sino que lo echó en cárcel. Luego el rey se dio cuenta, se molestó, lo echó preso
y lo volvió a endeudar. Y Jesús dijo que asimismo, como no había sido misericordioso este con su prójimo, así tampoco el rey sería misericordioso con él. ¿Qué quiere decir esto? Una enseñanza muy sencilla, estimados hermanos. Dios nos ha perdonado nuestras deudas y Él quiere que perdonemos a los que nos deben a nosotros. Misericordia. Dios ha perdonado nuestras ofensas y Él quiere que perdonemos a los que nos han ofendido. Pero si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden y nosotros no perdonamos a aquellos que han hecho mal con nosotros, no tenemos esa misericordia, tampoco Dios va a perdonarnos. Y eso es muy importante, que estemos claros, porque si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Por eso dice el texto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este ha sido hasta aquí el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, todavía no hemos terminado todo el texto. Todavía hay más bienaventuranzas que leer y enseñanzas que dar. Quiero terminar con algo importante. Cuando Dios puso las leyes mosaicas, comenzó ese proceso. Dios también subió a un monte, lo diré de esta manera, junto con Moisés, y se le entregaron las tablas de la ley y 613 leyes más. Y habían relámpagos, habían truenos, habían ruido, habían trompetas que sonían, y la gente estaba atemorizada. Pero cuando Cristo subió al monte, si usted logra ver un poco la imagen, hay un hermoso lago, un lugar verdoso, un lugar hermoso y bello lugar. Eso muestra el contraste entre una ley y la otra. El inicio de la ley de Cristo, por decirlo así, el proceso de la introducción de la ley, pues sabemos que la ley comenzará literalmente cuando Cristo muere y derrama su sangre. Pero ese proceso de entregar esa ley, así como se le entregó a Moisés, hay un contraste. Mientras que en la ley de Moisés había fuerza, dureza, enseñanza rígida, vemos a un Jesús sentado, amoroso, enseñando a la multitud de sus discípulos sobre las bienaventuranzas. De la misma manera nosotros, hoy en día, recibimos las mismas bienaventuranzas, gozosos, alegres, bendecidos por esa gracia que recibimos. Imagínense haber estado en ese lugar, recibiendo esa hermosa ley en un hermoso campo, monte, con un mar abierto, hermoso, y recibiendo las palabras de Jesús, bellas y hermosas. Eso es lo que es el reino de la iglesia hoy en día, un lugar hermoso en el cual escuchamos las bienaventuranzas de Jesús. Dios les bendiga.